Gracias a todo el mundo por venir. Me gustaría estar en la otra charla porque tiene buena pinta, pero me toca dar esta. Intentaré que tenga buena pinta. Probando. Venga. Nada que no se haya dicho ya. Gracias a la organización, gracias a los patrocinadores. Yo especialmente gracias a la organización, pero os voy a dar una advertencia. Los efluvios del alcohol a veces les confunden. Entonces yo en la noche de la fiesta de la última TarhugoConf recibí un mensaje a las 2 y pico de la mañana diciendo: Modesto, te queremos anunciar como speaker, dinos ya si quieres o no quieres. Y dije: cabrones, dejad de beber. Y aquí estoy. Creo que en realidad medio se les fue la pinza, porque si os fijáis en la agenda original me habían puesto en un hueco del Open. O sea que en realidad lo que no han sabido decirme después era: Modesto, estábamos borrachos y en realidad ya estamos bastante cansados de aguantar. Pero bueno, pues os jodéis, básicamente. Vale, mide más y sufre menos. Bueno, soy Modesto. Trabajo en AIDA pues, haciendo cosillas de software, desarrollamos productos del sector automoción y cosas de esas, pero bueno, básicamente al final desarrollamos producto y nos lo intentamos pasar bien. Y tengo que dedicarle un slide a Kini, y a todos en realidad, porque he estado muy liado y soy un poco perro y esto de procrastinar y todas estas historias y bueno, no sé si habéis visto la descripción de mi charla, pero en realidad esa no era la descripción de mi charla. Es que no llegué a hacer la descripción de la charla, entonces lo siento, no volverá a pasar. Os doy la descripción ahora un poco por encima si queréis y así tenéis oportunidad de iros si no es lo que esperáis. Esto no es una charla sobre PKIs y toma de decisiones financieras y cosas de ese estilo, ¿vale? Esta es una charla en la que quiero hablar un poco en un ámbito un poco muy transversal, pero siempre vinculado al tomar acciones en desarrollo, pero en lugar de sustentarlas pues creo que habría que hacer esto, pues intentar sustentarlas un poco con algunos datos, ¿vale? Y aún así, por mucho que hable de datos, creo que es importante pues dejar claro una cosa. Soy un zoquete con los datos. O sea, yo cada vez que tengo que hacer un join busco esto en Google, ¿vale? No sé si conocéis estos diagramas, los hay en varias versiones. Yo soy lo peor. Entonces, básicamente, todo lo que voy a contar aquí, sea más o sea menos, si yo tengo que consultar esto, estoy seguro que la mayoría de aquí no, por no decir todos. Así que de lo que yo cuento aquí, pues evidentemente podéis hacer infinitamente más, ¿vale? Entonces esto no va tampoco de un rollo sesudo de datos y demás, ¿vale? Y un poco lo que quiero contar, también por fijar expectativas, quiero contar algunas cosas que me he encontrado en mi pasado profesional, algunas cosas que me estoy encontrando y algunas cosas que estoy viendo, o sea, hipótesis que todavía no he validado, ¿vale? Cosas que quiero hacer y que el tiempo todavía no me ha dado. No sé si se me va a ir la pinza o no y voy a contextualizar suficientemente bien cuál es cada caso, pero no hay ningún problema si alguien tiene dudas en cualquier momento o quiere decir, pero esto está fumada, ¿lo has comprobado? O es una fumada, pues no hay problema, me interrumpís en cualquier momento. Como mi charla iba a estar dentro del Open, yo encantado de que sigamos las reglas del Open, así que iros cuando queráis, interrumpidme cuando queráis y todas estas cosas, ¿vale? Sin ningún problema. Y bueno, pues por lo menos por no saltarme mis intenciones de esta slide en la siguiente, sí que quiero hablar un poquito de mi pasado, muy poquito. En realidad es curioso porque esto ni siquiera es mi pasado profesional. O sea, yo llevo desarrollando software profesionalmente como algo más de 20 años, unos poquitos más, pero mucho antes ya me interesaba muchísimo el desarrollo de videojuegos, pero soy un frustrado. Me interesa mucho el desarrollo de videojuegos, pero no paso de hacer 4 mandangas y estudiar, eso sí, estudiar mucho. Soy el eterno que se pasa arando, pero luego no siembra un carajo. Pero en el Freaken de este año, que es un evento que organiza Jorge Barroso para frikis de videojuegos, pero bueno, ahora tiene 2, una edición de videojuegos y otra de móvil, pero en el que va mucha gente que son desarrolladores de videojuegos y otros como yo,
que somos impostores, que vamos allí a poner la oreja, estaba hablando con Javier Cantón y me contaba una anécdota curiosa del desarrollo de videojuegos que me venía como bastante bien para hilarlo de introducción a esto, ¿vale? Todo videojuego, da igual el tipo de videojuego que sea, puede tener mayor o menor nivel de complejidad, pero aquí se ve fácil. Al final tiene un ciclo en el que cuando arranca hace un preload de lo que tenga que hacer, crea una instancia de su mundo, su nivel, lo que sea, y luego entra en lo que se llama el game loop, ¿vale? El game loop es esto. El game loop básicamente se divide, hay muchas versiones, esta es una muy sencillita, ¿no? Pero básicamente podríamos decir que durante el game loop de un videojuego lo que hacemos es coger el input, cogemos lo que nos viene, o sea, eventos del servidor, el que el usuario ha pulsado una tecla, que quiere saltar, que quiere disparar o lo que sea, actualiza la información del mundo en función del input y renderiza y hace el output de si tiene que enviar algo al servidor o lo que sea, ¿vale? ¿Qué coño tiene que ver esto con la charla? Vale, pues dependiendo del tipo de videojuego, no es lo mismo hacer juegos en 2D que juegos en 3D que juegos en 3D para VR. El número de frames por segundo que podemos tener es mayor o menor. Y la experiencia, al final, si degradamos mucho el número de frames por segundo que obtenemos, la experiencia que vamos a tener puede ser muy mala. 16 milisegundos es aproximadamente el tiempo que necesita un juego, o sea, que tiene como mucho un juego en 3D sin VR para hacer su game loop en cada frame. O sea, para conseguir 60 frames por segundo, en el caso de VR lo recomendado son 90, es decir, son 11 milisegundos en lugar de 16, es lo que tienes para hacer todo eso, ¿vale? Cada vez que se pinta un frame del Assassin's Creed que comentaba ayer, Flipper o de cualquier otro juego o demás, tenemos 16 milisegundos para hacer todo. Entonces, me pareció muy interesante hablando con Javier Cantón de cara a enlazarlo con esta charla porque es un ejemplo como muy lateral, pero os podéis imaginar hasta qué punto condiciona las decisiones de desarrollo desde el punto de vista de arquitectura, desde el punto de vista de tecnologías que se van a utilizar, desde el punto de vista, o sea, incluso desde negocio, de cara a solamente por esta delimitación de 16 milisegundos. Evidentemente tienen otras, ¿vale? Pero es curioso cómo tener esa referencia lleva a que equipos grandes, como pues, ayer comentaba, Assassin's Creed tiene 500 personas. Esos 500 personas se dividen en equipos que a su vez se asignan milisegundos del game loop, ¿vale? O sea, esto en mi cabeza son 3 desarrolladores peleando por conseguir un milisegundo más para su game loop, ¿vale? Y por un lado decir, pues vaya faena, pero por otro lado es interesante que nosotros en realidad, al menos ellos están basando sus decisiones en algún tipo de referencia y en algún tipo de métrica. Nosotros en muchísimas ocasiones ni eso. O sea, directamente no tenemos... Esto es un elemento de referencia relacionado con el rendimiento, pero podemos tomar muchos elementos de referencia, no solo del ámbito del rendimiento, del ámbito económico, relacionados con cualquier otro tipo dependiendo del contexto de la decisión que queramos tomar, pues al final podemos buscar otros ámbitos de referencia. Y normalmente no lo hacemos. Normalmente nos basamos en sensaciones, percepciones, temas emocionales. Es raro que tendamos a intentar guiar nuestras decisiones por datos, ¿vale? Con esto tampoco digo que deberíamos estar todo el rato decidiendo, o sea, siendo súper estrictos, porque además todas estas cosas da un poco de guerra, ¿no? Luego hablaremos de ello, pero bueno. Intentando llevarlo un poco hacia nuestro lado, porque el desarrollo de videojuegos a lo mejor se nos aleja un poco. ¿Quién no conoce esto? Vale, menos mal. Nada, esto es el flujo de TDD que ya conocemos, en el que pues creamos un test en rojo, en el que lo que estamos haciendo es establecer una hipótesis sobre lo que queremos que haga nuestro código. Luego con el verde se supone que la validamos y con el tercer paso, el refactor, pues nos lo saltamos, que es lo que... No, fuera de coña. Pues básicamente, una vez que que hemos resuelto nuestro problema de negocio o el problema que estábamos planteando en la hipótesis del rojo, nos concentramos en que el código esté bien y demás.
Este flujo, al final, lo que nos permite también es tener una estructura dentro de nuestro trabajo que nos guía un poco, nos permite, cuando estamos, por ejemplo, pensando en el verde, algunos como Kini son adictos al verde, pues nuestra cabeza está enfocada en pensar solamente en determinados aspectos, ¿vale? Y no nos estamos preocupando a lo mejor de aspectos más relacionados con que se pueda comer sobre el código directamente, ¿vale? Pues cuando hablamos de basar decisiones en datos, claro, aquí el scope es muy pequeño, estamos hablando básicamente de tirar código. Al hablar de decisiones basadas en datos podemos hablar de un montón de tipos de decisiones. Podemos hablar desde decisiones relacionadas con el rendimiento, relacionadas con si avanzar en una feature o no y demás, ¿vale? Entonces, me gustaría perdón, proponer pues una fórmula sencilla que por supuesto podemos complicar o alterar como mejor se nos adapte, porque al final hay una cosa que es muy importante, que es este tipo de cosas tiene una parte importantísima en nuestro contexto, depende mucho del tipo de producto que hagamos, depende mucho de a qué nos dediquemos, de cuál sea nuestra realidad dentro del negocio, si estamos en fase de validación de hipótesis o estamos en una fase en la que lo que queremos es optimizar nuestro coste de cloud para empezar a ganar dinero en lugar de gastar a expuertas, etc. Pero hay tres cosas muy sencillas que podemos hacer, que podría haber dibujado como un flujo si no fuese porque soy un paquete dibujando y las frases me quedan muy largas, pero al final nosotros realmente podríamos enfocar en muchas ocasiones vale, ¿qué es lo que estoy intentando mejorar? Es una respuesta fácil de hacer, aunque no siempre lo hacemos. A veces directamente pensamos, sentimos, intuimos que algo va mal y nos ponemos a tocar sin tener muy claro ni siquiera qué resultados queremos. ¿Cómo voy a intentar medirlo? Pasa una vez lo mismo. O sea, muchas veces, pues parece que va más rápido. Hostia, parece que va más rápido. ¿Cómo que parece? A lo mejor es que en ese momento tu ordenador iba mejor, ¿qué me estás contando? ¿Lo has probado? ¿Cómo lo has probado? ¿Qué? ¿Viste el problema de rendimiento en este ordenador y lo has probado en este y en este va bien, pero lo has probado aquí? O sea, entonces, ¿cómo? Tenemos que elegir cómo queremos medirlo, qué métricas vamos a tomar, cómo vamos a hacer para recopilar esas métricas, qué importancia les vamos a dar a unas o a otras, etc. Y luego, un poco tenemos que establecer una hipótesis de cómo vamos a intentar resolver o mejorar de lo que estamos hablando en el punto 1. Evidentemente esto luego continúa, o sea, cómo lo vamos a intentar resolver, vale, pues lo resolvemos, bueno, aplicamos las acciones que sea, volvemos a medir, nos volvemos incluso a cuestionar qué es lo que estamos haciendo, pero haciendo un flujo en estos tres pasos nos puede resultar, es una tontería y nos puede resultar bastante sencillo obtener mejoras en muchísimos ámbitos de nuestro día a día en el desarrollo. A lo mejor no del día a día, evidentemente, porque tampoco estamos todos los días pensando en tomar métricas y demás. Pero para mí lo curioso es que algo que nos pasa mucho es que tendemos a no explicitar las cosas. Y de hecho le damos muchas vueltas a todo lo contrario, estamos hablando constantemente de que deberíamos explicitarlas. Y en el caso de toma de decisiones basadas en datos, esto es una fórmula muy, muy sencilla, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que también, por otro lado, tenemos que ver cómo lo hacemos. O sea, no es lo mismo que estemos hablando de un problema de rendimiento, que estemos hablando de responder a cuestiones relacionadas con infraestructura, o que lo que estemos hablando es de un tema de costes o de incremento de nuestro volumen de negocio. Entonces, al final, es importante que tengamos en cuenta qué herramientas vamos a utilizar. Hemos hablado ya, ayer se habló, de hecho, Vicens hizo ahí un intento de pisarme la manguera proponiendo una charla de observability, hemos hablado a lo largo del evento ya de Grafana, da igual, o sea, podemos hablar de 8.000 herramientas, no me voy a poner a enunciarlas todas porque es un poco absurdo. Todo depende mucho de qué es lo que queráis medir. Si a lo mejor estáis midiendo rendimiento, pues dependiendo del lenguaje que estéis utilizando, a lo mejor podéis utilizar... yo qué sé, si queréis hacer profiling podéis usar FlameGraphs, o si estáis usando, como en nuestro caso, por ejemplo, para medir temas de rendimiento, usamos una aplicación que se llama benchmark.net, por poner un ejemplo.
Pero es importante que nos paremos a pensar antes, porque si lo que estamos hablando es de que queremos medir algo, como nos equivoquemos en la herramienta que vamos a utilizar, o para medir, o para visualizar, o para lo que sea, pues vamos a estar un poco como haciendo el gamba. Y a partir de aquí lo que sí que simplemente me gustaría poneros algunos ejemplos, basándome en eso, ese pasado, presente, futuro, por hacer un poco de picoteo, o sea, por ver diversas opciones que tenemos en las que de repente a lo mejor no nos habíamos planteado que, anda leche, pues aquí a lo mejor podía basarme en medir algo en lugar de ir un poco al tuntún, ¿vale? Y el primer ejemplo que quiero poner está relacionado con un reality maravilloso, que se llama Gran Hermano. Yo en el año no lo recuerdo, hace ya varios años, 2010 creo que fue, o por ahí, participé en el desarrollo de todo el sistema de gestión de publicación de contenidos, de servir contenidos, de encuestas, votaciones, concursos, castings y otra serie de todo lo que tenía que ver con la gestión de contenido de este programa, de Gran Hermano, ¿vale? Eso, pues, he de reconocer que creo que solo ese año presté algo de atención al programa, pero por detrás fue muy divertido, he de reconocerlo, fue entretenidísimo. O sea, enfrentarte a problemas de rendimiento, enfrentarte a temas de, ya no solo el rendimiento en sí mismo, sino pues hablar de Blue Green Deployment en el año 2010, pues joder, ha llovido ya. Yo no sé si Fowler ya había publicado su artículo de Blue Green Deployment. No, bueno, entonces, pues nos enfrentamos a retos pues bastante curiosos. Y creo que fue una de las primeras veces en las que me vi empujado a realmente a tener que decir, no, es que esto no me vale con fiarme de mi intuición, no me vale con... O sea, tengo que tomar datos y tengo que... Para obtener confianza, tengo que ser capaz de medir, ¿vale? Y me pasa un poco como decía ayer Jorge, que hay dos tipos de personas, ¿no? Los que sí que se acaban guardando cosas y los que no, y yo no guardo un carajo. No tengo ni un solo pantallazo, ya no de la web, ni de los dashboards, ni nada de eso. Tampoco creo que os aportase mucho con ellos, pero bueno, hubiesen quedado chulos aquí porque estaban monos y tal. Pero sí que os voy a contar cosas que hicimos, ¿vale? Por ejemplo, algo tan tonto como... nosotros hacíamos varios despliegues al día, ¿vale? Porque además es un mundo un poco como muy caótico, ¿vale? O sea, nosotros nos llegó a tocar algunas veces hacer despliegues en producción en mitad de una gala porque Mercedes-Milá había anunciado un tipo de encuesta que ni siquiera estaba desarrollada y que nos habían avisado hacía unos minutos, ¿vale? Entonces, claro, ya no es que hablemos de Blue Green Deployment, es que tienes que ser capaz de ser muy reactivo a cualquier tipo de bug que hayas podido introducir, ¿no? Entonces, unas cosas que es súper básico, pero que luego no siempre hacemos, pues era algo tan sencillo como acabar monitorizando todos nuestros sistemas y poniendo, luego tengo un pantallazo por ahí de un ejemplo, no de este caso, pero simplemente marcando las actuaciones con una línea vertical en las gráficas. De manera que cuando nosotros hacíamos un despliegue y de repente nos daba, ya no hablo de alertas ni siquiera, hablo simplemente en la monitorización de una atacada, si podías ver que, en este caso usábamos Mongo, la base de datos de Mongo de repente había tenido un incremento en las conexiones o en determinada tabla había tenido un incremento en el número de consultas o en los tiempos de respuesta o lo que sea. Hostia, solo el tener la posibilidad de establecer una correlación con el leche que acabamos de desplegar, a lo mejor es casualidad, pero vamos a ver, porque lo mismo tiene que ver. Pues algo tan tonto como eso, por ejemplo, nos ayudó muchísimo. Y es una tontería, pero es que incluso a día de hoy me encuentro en muchísimos sitios, incluso en mi propia casa, en la que no lo hacemos. Entonces, es una chorrada, pero hacedlo, es que te ayuda mogollón. Sobre todo porque además como herramienta de comunicación de cara a todo el equipo, el hecho de que tú puedas ver directamente, no, mira, que aquí se hizo un despliegue, anda leche, pero si es que pues te tenía un incremento en el volumen de logs a partir de ese momento de la leche.
Dices, vaya. En este caso, por ejemplo, las decisiones eran, hostia, la hemos liado, vamos a mirarlo, todavía el rendimiento no se ha degradado como para que el usuario lo compruebe, o sea, como para el usuario lo experimente, pero nosotros ya lo hemos visto. Entonces, te da ese margen de tiempo para poder ser proactivo en lugar de ser reactivo, ¿vale? Esto es un ejemplo muy de ir al código. O sea, en este caso, esto es una herramienta que se llama benchmark.net, no sé si se ve bien, pero básicamente lo que estás comparando es la diferencia entre utilizar una implementación de una clase, o sea, de llamar a través de una implementación y llamar a través de una interfaz. Evidentemente esto no lo vamos a hacer en todo nuestro código, pero cuando tienes que hilar muy fino o servir 50 millones de páginas al mes con 2 ordenadores, con 2 núcleos, pues a lo mejor sí te interesa. O como vi hace poco en una charla, pues en desarrollo de videojuegos, pues a lo mejor también te interesa, ¿no? Al final da igual la herramienta, lo que importa es quedarnos con que, lo que decía antes también, hay que elegir nuestras herramientas y en cada caso puede ser una distinta. No uséis para medir rendimiento, coger un test, mirar la hora al principio y mirar la hora al final, porque eso no tiene ningún tipo de rigor, ¿vale? Herramientas como estas, por ejemplo, te lo ejecutan, se aseguran de que se ha borrado el caché del garbage collector, que ejecutan las pruebas en distinto orden para evitar los temas de caches de compilación, conocen el sistema y lo que hacen es decir, no, mira, intentan hacer las mediciones lo más precisas posibles para que realmente los datos te valgan para algo. Vale. Y este es el ejemplo que ponía antes pues mira, directamente. Aquí, este es un ejemplo, pantallazo cogido de Grafana, ¿vale? Como no tenía, pues he dicho, no hay ningún problema. Tú puedes llegar directamente y meter, pues en este caso es una línea, aquí es una ventana. Aquí, por ejemplo, lo que estás explicitando es que en esa ventana de tiempo va a suceder un evento importante, ¿vale? Otras veces no puedes, pero ya solamente el hecho de que tú seas capaz de ver un cambio en el comportamiento de tu sistema asociado a un evento que alguien ha prefijado o no asociado a la nada, cambia muchísimo. O sea, nosotros en el tiempo que estuvimos, el mayor pico de tráfico que tuvimos fue completamente inesperado y seguro que nadie sois capaz de pensar por qué fue. Fue porque una concursante que estaba en Brasil se cortó el pelo y pusieron la noticia en la web, ¿vale? Y esto es un ejemplo absurdo de un sitio absurdo, pero estoy seguro que en producción a vosotros os acaba pasando lo mismo. Entonces, solo ser capaz de distinguir, anda leche, esto puede estar relacionado con este paso a producción o con esta campaña de marketing, o mierda, no tengo ni idea de dónde me viene esto. En algunos casos nos traza un vector sobre el que podemos ir mirando y en otros sencillamente nos dice, tío, a lo mejor tu búsqueda tiene que ser un poco más amplia, ¿vale? Seguimos con ejemplos. Claro, hablamos de datos, pero muchas veces en realidad lo que más nos importa de los datos es la forma de explotarlos. A veces es mediante mecanismos de visualización, a veces simplemente puede ser utilizando esos datos para generar alertas, otras veces es tan tonto como que los datos los vemos en persona y usamos nuestro cerebro para interpretarlos. O sea, no siempre tenemos que ser súper concienzudos o pedirle a algo que nos diga lo que tenemos que hacer. En este caso es un ejemplo muy tonto, pero que tampoco bueno, depende, ¿no? Pero hoy en día, que es bastante frecuente recurrir a servicios y tener a veces hasta una explosión de servicios y en los que a veces pues tienes a unos comunicándose con otros, ya sea de manera directa, ya sea a través de una cola de mensajes o de un bus de mensajes o de la manera que sea, muchas veces nos acaba pudiendo pasar que no tenemos ni idea de lo que está pasando. Y no tener ni idea de lo que está pasando a veces es no tengo ni idea de cuál es el volumen que estoy moviendo entre unos microservicios y otros, o unos servicios y otros. No tengo ni idea de cómo se están comunicando entre ellos realmente porque el sistema crece muy rápido y a lo mejor es algo que esto lo toqué yo, pero mañana lo tocó otra persona. Y hay herramientas que, más allá del porno de datos, nos pueden ser útiles. Nos pueden ser útiles para entender al final cómo está estructurado nuestro sistema, pero no para conseguir una imagen estática, sino para intentar buscar una imagen dinámica, ¿vale? Y a veces, ¿por qué no? O sea,
Pues a veces fruto de analizar esto te das cuenta de que de repente tienes dos servicios que en principio hiciste separados y luego te das cuenta que esa separación fue prematura porque en realidad los despliegas a la vez, están hablando entre ellos y no tiene ningún sentido que estén por separado porque su ciclo de vida en realidad es exactamente el mismo, trabajan sobre ellos las mismas personas, encima metiste hasta la misma persistencia y dices, pero ¿qué me estás contando? Y visualizar de esta manera puede resultar útil. Esto es un pantallazo de una herramienta que se llama App Dynamics, pero hay un montón. O sea, de hecho, creo que ahora mismo hay tantísimas que lo difícil es creer que has acertado con la tuya. El truco es, si te resuelve, es que has acertado. ¿Vale? Vale. Hemos hablado de, lo que hemos estado hablando hasta ahora tiene mucho que ver con monitorización. Al final podríamos hablar que tiene que ver con instrumentalizar y monitorizar nuestra arquitectura. Podría ser lo más, bueno, nuestros sistemas, podría ser pues como lo más obvio respecto a qué podemos hacer en este sentido, ¿no? Pero podemos hacer más cosas. Nosotros, por ejemplo, tenemos un desarrollo que tiene ya más de 10 años, que pues, sería un buen ejemplo y un buen caso de uso de lo que es el código legado, y tenemos un problema. Y uno de los problemas que tenemos es que es un código que se sigue usando, los clientes lo siguen usando, nos lo siguen pidiendo, pero en realidad todos los desarrollos que estamos haciendo los estamos haciendo ya sobre otros productos, orbitando alrededor de este, ¿vale? No es que hayamos abandonado ese producto, sino que ese producto ya no crece per se, sino que las funcionalidades las desarrollamos a través de herramientas, de otras herramientas que orbitan alrededor de este. Pero en realidad no podemos abandonar el producto como tal, porque sigue estando en producción, lo siguen usando usuarios, tenemos incluso instalaciones nuevas y no está exento de problemas. Pero es un producto que no sé si podría hablar siquiera de la cifra de cobertura de código, porque creo que para medir cobertura de código tienes que tener test automáticos. Y en este caso es tan complejo y económicamente poco viable hacer test de los que hacemos en los desarrollos nuevos, que todos nuestros test son test de end-to-end, directamente a través de simular clics en pantalla y demás, ¿vale? O sea, directamente son test para comprobar que el sistema funciona como se supone que debe funcionar, pero cualquier otro tipo es un sistema que ya os digo, no evoluciona, ya no estamos evolucionando, pero sí estamos tocando, resolvemos bugs y se sigue metiendo mano al sistema. Entonces nos encontramos con un tema que incluso psicológicamente es una historia, porque dice, joder, tengo un sistema con el que en realidad no quiero seguir trabajando porque estoy haciendo las cosas en sistemas nuevos, entonces ¿qué hago? Pues lo dejo de lado. Pero no lo puedes dejar de lado, porque tienes usuarios, porque te sigue dando problemas y tienes que seguir atendiéndolo. Y una de las cosas a las que nos enfrentamos, por ejemplo, es que este sistema tiene muchísima lógica de negocio en procedimientos almacenados. Y cuando digo muchísima, hablo de miles de procedimientos almacenados, ¿vale? Claro, no puedes llegar y decir, bueno, venga, pues vamos a darle un poquito de amor a este proyecto, vamos a empezar a coger los procedimientos almacenados, vamos a hacer el listado y uno a uno los vamos a ir llevando, pues a ver si tiene sentido, a ver si no, a ver qué hacemos y demás. Porque no tiene sentido, ya está funcionando, los usuarios, pues a lo mejor unos se quejan, a lo mejor otros no, pero está funcionando. Entonces, si funciona, no siempre tiene sentido tocarlo. Entonces, una de las cosas que nosotros, mira, esta es de las que todavía no hemos empezado a hacer, que estamos en la parte de planificar cuáles son las métricas que exactamente queremos y demás. Pero una de las cosas que nos resulta muy útil es, nosotros todos los cambios que se hacen incluso sobre los procedimientos almacenados, los hacemos a través de migraciones de código. Entonces, en nuestro historial de Git, en realidad está todos los cambios que estamos haciendo sobre el software, como debe ser, no es ninguna novedad. Entonces, con algo tan tonto como GitLog o herramientas mucho más avanzadas, pero algo tan sencillo como GitLog, podemos sacar un listado de cuáles han sido los procedimientos almacenados más modificados en el último, bueno, más modificados o simplemente modificados en los últimos 3 meses, en el último mes, los últimos 6 meses. Y de esa manera identificar, ordenando simplemente por cuáles han sido los más cambiados, pues ya nos permite, tenemos un vector, ya podemos decir, hostia, no te pongas por orden alfabético tocando desde el primero hasta el último, vete a por este, que este es el que está dando más guerra, porque si lo has tocado,
O sea, en un sistema que ya no desarrolla nueva funcionalidad, fichero tocado significa que es que había un bug y has tenido que ir a resolverlo ahí. Entonces, no necesitas grandes herramientas de análisis de datos. Con el resultado que te da Gitlog y prácticamente cualquier herramienta tonta, incluso si lo quieres hacer en plan visual, o sea, en plan a mano podrías, pero con cualquier herramienta tonta eres capaz de hacer una importación, ¿vale? Parece una tontería, pero a nosotros directamente nos va a trazar el vector de varios meses de trabajo, o sea, de los próximos meses de trabajo en esa parte de la aplicación. Y solo con esa pista, para nosotros tiene un impacto económico directamente. Entonces, es una chorrada, pero me jode que no hubiésemos caído antes en ella, por ejemplo. No es 42, no es el secreto de la vida. Es un número muy curioso. Nosotros, como parte de los desarrollos que hacemos, tenemos implantaciones, o sea, no somos el típico producto cloud que luego tú, como servicio, que tú te registras y multitenant y todas estas cosas. Sí, somos multitenant, pero tenemos múltiples entornos, tenemos entornos a lo largo de varios países, on-premise, pero hay cosas como la documentación, que la documentación, como al final nuestros usuarios finales la demandaban bastante, hasta ser quejicosos a veces, pues cada historia de usuario va acompañada de su documentación para que los usuarios puedan acceder a ella y se enteren de las nuevas features que estamos entregando y demás. Y eso tiene un coste, especialmente cuando haces despliegues varias veces al mes, que sí, varias veces al día ya sería la leche, pero cuando hablamos de incluso varias veces al mes, mantener actualizada la información de la documentación es muy costoso. Pues nosotros nos estábamos planteando cómo evolucionar la documentación y cómo hacerla más atractiva y si deberíamos retrasar ese flujo y decir, pues mira, en lugar de mantener la documentación actualizada cada vez que desplegamos, vamos a acumular durante un mes o cosas de estas. Y me dio por preguntar, oye, la documentación es web. ¿Alguien está mirando el Google Analytics de la documentación? Ah, pues no. 56 era el número de páginas vistas que había en el último año de la documentación. ¿Vale? No se me ocurre mejor dato para tomar mejor decisión. A lo mejor no que erradicar la documentación, pero que sí desde luego para cambiar totalmente el enfoque de cómo estábamos abordando algo tan costoso, porque es súper costoso, como la documentación. Y es otra de esas cosas que es una chorrada. No requiere scripts super heavy, no te sientes super hacker haciendo esto, es solo entrar en un Google Analytics y de repente te encuentras con que tú te estabas flipando con procesos de documentación, de generación estática, de traducción, de no sé qué, y todo ese trabajo en realidad no estaba valiendo absolutamente para nada. Era dinero que estabas tirando al fondo del mar. ¿Vale? Me parecían interesantes estos ejemplos, sobre todo porque es que son cosas muy fáciles, que solo tenemos que intentar caer en ellas y hacer foco en ellas. ¿Vale? Otro ejemplo que teníamos era, al final todos tenemos ciclos, tenemos flujos de continuous integration, continuous deployment, continuous lo que sea, al final todo lo queremos continuo, pero a veces la cosa se nos empieza a complicar. Entonces, en nuestro caso, como tenemos mucho despliegue on-premise, tenemos cosas un poco muy complicadas, a lo mejor demasiado complicadas para lo que deberían ser en realidad, una de las cosas que nos sirvió bastante fue precisamente, una de las aplicaciones que hablamos, hablo de aplicación de escritorio, ni siquiera es aplicación móvil, o sea, aplicación web. Entonces, todo lo que tenga que ver con deployment de aplicaciones de escritorio se acaba complicando muchísimo. No sé si habéis tenido experiencias en ello, pero se complica muchísimo. Porque tú en web al final lo único que necesitas es que tu cliente sea un cliente web. Cuando hablamos de aplicaciones de escritorio hablamos de versiones del sistema operativo, de parches del sistema operativo, de versiones de, en nuestro caso, .NET Framework que está instalado y bastantes cosas relacionadas con esos temas. A veces incluso si está virtualizado o no está virtualizado y todo tema de eso. Entonces, esto te lo complica mucho al final. Pues uno de los problemas que teníamos es que tardábamos mucho en todo nuestro proceso. Y algo tan tonto como ponernos a medir en realidad no el proceso como un todo, sino cada una de las partes del proceso,
y pensar sobre ellos. Al final pensad un poco en lo que hablaba al principio, ¿no? El qué quiero mejorar, cómo lo voy a medir y qué acciones voy a tomar. Es súper simple. Entonces nosotros será, pues ¿qué quiero mejorar? Pues quiero mejorar el proceso, el tiempo que tardamos en tener un paquete para desplegar. Vale, ¿y qué voy a medir? Pues hombre, el tiempo total lo puedo medir, pero no voy a poder tomar decisiones basado en ello. Entonces, ¿qué hicimos? Pues medir cada una de las partes. Y con algo tan tonto en nuestro caso como pasar a paralelizar un Jenkins pipeline, pasamos de algo que tardaba como 2 horas a bastante menos de 1 hora. Y una vez que medimos eso, nos dimos cuenta que, de hecho, lo tardaba tanto por un proceso en concreto que tarda más de media hora, que tiene que ver con el flujo de traducción y que todavía no lo hemos cambiado, pero que directamente dijimos, ahí va, pero si nosotros al final las traducciones en realidad podríamos generar el paquete fuera del flujo de integración continua y hacer que el flujo lo consumiese y sacamos ese problema de ahí y podríamos restarle otros 20 y tantos minutos. O sea, hablamos de tiempos de 2 horas pasados a unos pocos minutos. Y todo simplemente por mirar en el punto en el que realmente nos teníamos que mirar, ¿no? ¿Cuántos de aquí estáis en alguna nube? Tú no estás tú trabajas para una nube, pero pides permiso para usar un servidor. No es lo mismo. ¿Y cuántos os habéis llevado alguna bueno, a lo mejor no lleváis la parte de pasta, pero ¿alguien se ha llevado alguna vez alguna sorpresa con la factura de su proveedor de nube? Sí, ¿no? Vale. ¿Os habéis planteado que vuestros proveedores tienen APIs para saber cuánto estáis gastando? Y podéis integrarlo en vuestros dashboards. A lo mejor, si os sobra la pasta y estáis en fase de validación de vuestra idea y todas estas cosas, el dinero estáis para tirarlo y no pasa nada. Pero no siempre es así. Y algo tan tonto como integrar dentro de tu dashboard o incluso de tu sistema de alertas. Al final, recordemos que lo importante es elige la herramienta adecuada. Datos sobre el gasto de Amazon, de Azure, de Google Cloud o del que sea, me da igual, os va a salvar más de un disgusto. Pero más de un disgusto. Y esto se hace muy poco. Esta imagen es del plugin de Amazon de Grafana, ¿vale? Es un ejemplo muy tonto. Que lo que te muestra básicamente, al final te dices, consumo, pues por ejemplo te pone en EC2, en S3, en Data Transfer, lo que tienes de routing de cada uno de los servicios. Y tú en base a esto vas a poder hacer alertas y vas a poder hacer cualquier cosa. Y si lo combinas con los verticales, el hecho de que de repente tú puedas ver que, ahí va, desde el último despliegue hemos incrementado nuestro coste de tráfico, mierda, ¿qué hemos hecho? ¿Lo esperábamos? ¿No lo esperábamos? Pero es que si tú eso lo combinas, que como me quedan 5 minutos voy a adelantarlo un poco, lo combinas con dashboard mixtos, mola más todavía. ¿Qué es un dashboard mixto para mí? Porque como no sé ni si tiene nombre ni cuál es el nombre que se da, tendemos a meter datos de infraestructura, del uso de procesador, de la RAM, del no sé qué, de las peticiones de un API, pero ¿os habéis planteado? A lo mejor sí que lo hacéis, pero meter en vuestro dashboard datos que tengan que ver con negocio, datos que sean puramente de negocio, cosas como que en tu dashboard veas que desde el último despliegue has incrementado tu consumo en Amazon, pero no has incrementado tu volumen de negocio. Eso, claro, a lo mejor técnicamente habrá quien diga, eso me da igual. Pues no nos debería dar igual, porque al final estamos aquí por el business. O sea, y meter ese tipo de dashboards mixtos, ya no os hablo de que metáis solamente de lo de Amazon, os hablo de que pues aquí, aunque no siempre lo hagamos, hablamos mucho de que si eventos de dominio para acá y demás y cosas así, muchas veces esa información puede ser súper útil. O sea, ¿qué sentido tiene que después de hacer un despliegue, sin incrementar nuestro volumen de negocio, sin incrementar el número de eventos de dominio reales, de repente tengamos un incremento del 15 o del 20 o del 50% del consumo de recursos que tenemos? ¿Qué clase de despliegue hemos hecho? ¿Qué hemos introducido ahí? O sea, a lo mejor no hemos introducido deuda técnica, pero deuda económica estamos introduciendo, pero a ciencia cierta, ¿vale?
Y una vez más, es muy fácil de hacer. Fácil entre comillas. O sea, lo difícil es tener un sistema en el que lances los eventos de dominio, en el que al final tú hagas que esa información salga de afuera, pero recogerla es muy fácil. Grafana, con Prometheus y demás, nos lo pone muy fácil. Nosotros que tenemos sistemas mixtos con cloud, con on-premise y demás, con contenedores todavía no en producción, tenemos capacidad de sacar esos datos, cualquiera la tenemos. ¿Ve? Y leche, se nota mogollón. Pero ojo, y ya voy acabando. Ojito con el porno de datos. O sea, esto sí, queda muy bien y mola mucho tener un cojo pantallón en nuestras oficinas, o 2 o 3, y que llega alguien y pasa alguien de negocio y lo ve y dice, madre mía, esto como... pero podemos tener información completamente vacía que solamente se ve bien. Pero que solamente se vea bien no nos vale para nada. O sea, si nosotros en ese cojo dashboard realmente sí que estamos reflejando toda esa información que nos va a permitir tomar una decisión, o nos va a permitir a la que pasamos casualmente por ahí a tomarnos el café o echar el pipí, de repente ver algo como este ejemplo tonto de, ahí va, este pico, ¿a qué narices viene? Leche, genial. Pero si esa información realmente no pasamos siempre de largo, es como los Jenkins en rojo, que los ignoramos, pues no nos vale de nada, ¿vale? Entonces, sí, lo de los datos mola mucho, pero si los usamos para algo. Y luego, correlación no implica causalidad, ¿vale? Esto que es muy viejo, no sé si se ve bien, básicamente lo que establece es una correlación entre la cuota de mercado de Internet Explorer y los asesinatos en Estados Unidos, ¿vale? Yo creo que claramente es un ejemplo de que correlación no implica causalidad. Hay otros que a lo mejor sí, si introducimos los suicidios de diseñadores web. ¿Vale? Esto me lo puedo creer más. ¿Vale? Pero al final un poco a lo que voy y lo que quería transmitir es, se me ocurren muchísimos más ejemplos, ¿vale? Si vosotros veis en cada día a día, cada vez que tomáis una decisión, si la estáis tomando a partir de una cuestión sentimental, de sentimiento, pues me parece, si vuestro argumento empieza pues me parece, intentad dar una vuelta, porque a lo mejor encontráis algo con un poquito más de rigor que el me parece. Que tampoco hablamos de presentar un paper en el que digo, no, así es como yo baso mis decisiones en datos en la empresa. Simplemente, pues porque muchas veces incluso desde el punto de vista de argumentario de cara a negocio, es mucho más fácil hablar con ellos en ciertos términos y justificar el no, esto lo hemos hecho por esto. Y lo que decía de las gráficas mixtas, o sea, si somos capaces de tener dashboards mixtos en los que al menos una parte del dashboard le importa a negocio, genial. Sobre todo a veces porque puedes incluso hablar del impacto económico de determinadas funcionalidades. O sea, no, mira, es que esto que tú quieres de que sea en tiempo real, mira, este es el impacto que tendría. Este es el impacto que tendría económicamente. ¿Crees que esta feature te va a dar todo ese dinero que te vas a gastar en implementarla? Ya no en implementarla en código, sino lo que te va a llevar luego en costes de infraestructura y demás. Y entonces eso nos va a facilitar ciertas conversaciones, ya no con nosotros mismos, que para mí es el mayor valor que tienen, sino incluso con otras áreas, con nuestros compañeros y con negocio. Y nada, esto es todo. No sé si alguien tiene alguna duda o... Bueno, aquí estoy, ahora y el resto del día. ¿Alguien había traído el pack de Autentia? Que sepáis que es que la organización son unos trolls, básicamente. Luego explicamos por qué, si hace falta. Pero nada, muchas gracias.